¿Qué harías si descubrieras que el metal con el que trabajas cada día fue robado de las tumbas de guerreros muertos? Cuéntanos desde qué país nos estás viendo y comparte tu opinión en los comentarios. El martillo resonaba contra el yunque como el latido de un corazón cansado. Cada golpe me recordaba que había encontrado mi lugar en este pequeño pueblo del norte de México, lejos de las plantaciones de algodón donde nací esclavo. Mi nombre real había muerto en esas tierras malditas. Aquí era Ezequiel Montes, un hombre libre que forjaba hierro bajo el sol despiadado de Sonora. Era octubre de 1875 y el viento traía el aroma de las primeras lluvias. Mi herrería, construida con mis propias manos al borde del pueblo de San Miguel de las Piedras, se había convertido en el corazón donde latía el trabajo honrado. Los caballos de los rancheros, las herramientas de los mineros, los clavos para las casas nuevas, todo pasaba por estas manos que habían conocido las cadenas y ahora conocían la libertad. ¡Ezequiel! La voz áspera de Sebastián Herrera cortó el aire matutino como un cuchillo. Era un comerciante próspero, de esos que siempre llevaban las botas limpias sin importar cuánto polvo hubiera en el camino. Detrás de él venían dos hombres que no reconocí, con sombreros bajos y miradas esquivas. «Buenos días, don Sebastián», respondí, dejando el martillo sobre el yunque. El sudor corría por mi frente y me limpié las manos en el delantal de cuero. «¿En qué puedo servirle?». Herrera sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no me gustó. Era como la sonrisa de los capataces cuando tenían trabajo sucio que hacer. «Tengo un encargo especial para ti, muchachito, algo que te dará más pesos de los que has visto en toda tu vida». Los dos extraños se acercaron más, y uno de ellos llevaba una bolsa pesada que tintineaba con cada paso. La dejó caer sobre mi mesa de trabajo con un ruido metálico que resonó en toda la herrería. «Abre la bolsa, Ezequiel», ordenó Herrera, y había una urgencia en su voz que me puso nervioso. Desaté los cordones de cuero y aparté la tela rugosa. Mi respiración se detuvo. Dentro había piezas de plata pura, brillante como la luna llena, pero trabajadas con una maestría que jamás había visto. Brazaletes, medallones, placas ceremoniales. Cada pieza llevaba grabados intrincados de águilas, serpientes y símbolos que no conocía, pero que me causaron un escalofrío extraño. «¿De dónde sacaron esto?», pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. «Eso no te importa», respondió bruscamente uno de los extraños. «Lo que importa es que necesitamos que fundas todo esto y hagas herraduras especiales. Herraduras que brillen como la plata, pero que sean resistentes como el hierro». Herrera asintió. «Es para los caballos de un cliente muy especial que viene del norte. Pagará en oro por herraduras de plata pura. Tú te quedarás con la mitad de las ganancias». Tomé una de las piezas, un medallón con la figura de un guerrero grabado con tanto detalle que parecía estar vivo. El metal estaba frío, pero había algo más, como si llevara consigo ecos de voces antiguas. Mis dedos temblaron sin que pudiera controlarlos. «Esta plata», murmuré, examinando los grabados más de cerca. «Estos símbolos parecen ceremoniales. ¿Son de alguna iglesia?». Los tres hombres intercambiaron miradas rápidas. «Son de una hacienda abandonada», mintió Herrera, pero su voz sonaba forzada. «Encontramos un tesoro enterrado, plata antigua que nadie reclama. Pero yo había visto suficiente plata en mi vida para saber que esto era diferente. La forma en que estaba trabajada, los símbolos que parecían contar historias de guerra y honor, esto no venía de ninguna hacienda española. Esto tenía el alma de un pueblo que conocía la tierra mejor que nosotros. «Necesito pensarlo», dije finalmente, devolviendo el medallón a la bolsa. «¿Pensar qué?», estalló el extraño más alto. «Es trabajo fácil y bien pagado. ¿Qué más necesitas saber?». «Necesito saber que estoy haciendo lo correcto», respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Esta plata tiene historia,
Y yo no trabajo con metal robado. La sonrisa de Herrera desapareció como agua en el desierto. Cuidado con tus palabras, Ezequiel. En este pueblo, la gente que hace demasiadas preguntas a veces encuentra respuestas que no les gustan. Un silencio tenso llenó la herrería. El viento había parado y hasta los pájaros parecían haber callado. Podía sentir el peso de la decisión que tenía que tomar como una montaña sobre mis hombros. «Denme 3 días para decidir», dije finalmente. Herrera recogió la bolsa con movimientos bruscos. «2 días, Ezequiel, y espero que tomes la decisión correcta. Sería una lástima que el único herrero competente del pueblo tuviera que buscar trabajo en otro lado». Después de que se fueron, me quedé solo en la herrería, pero el aire seguía cargado con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Esa noche, mientras el fuego de la forja se convertía en brasas moribundas, una sombra se movió entre los árboles que rodeaban mi taller. Al principio pensé que eran coyotes, pero entonces vi una figura humana, inmóvil como una estatua, observándome desde la oscuridad. El corazón me saltó en el pecho, pero antes de que pudiera acercarme, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Algo me decía que los problemas apenas comenzaban. Capítulo 2. La madrugada llegó con el sonido de cascos aproximándose. Me incorporé en mi catre, que mantenía en la parte trasera de la herrería, y agucé el oído. No eran los cascos pausados de los caballos de trabajo que conocía. Estos tenían un ritmo diferente, más ligero, como si los jinetes supieran moverse sin hacer ruido. Me vestí rápidamente y salí al patio trasero. La luz del amanecer apenas comenzaba a pintar las montañas de color naranja, pero pude distinguir 3 figuras a caballo en la loma que daba al pueblo. Permanecieron allí varios minutos, como si estuvieran estudiando algo, antes de desaparecer del otro lado de la colina. «¿Problemas, Ezequiel?», la voz de Esperanza Morales me hizo volverme. La dueña de la pensión del pueblo tenía la costumbre de madrugar para preparar el desayuno de sus huéspedes, y su cocina estaba lo suficientemente cerca como para que hubiera visto mi inquietud. «Buenos días, doña Esperanza», la saludé quitándome el sombrero. Era una mujer de mediana edad, viuda, que había demostrado más bondad hacia mí en estos 2 años que muchas personas en toda mi vida. No sabría decirle si son problemas o no. Se acercó secándose las manos en el delantal. «Esos jinetes que viste, los he estado viendo rondando el pueblo desde hace 3 días. Montan como apaches». Mi sangre se enfrió. Los apaches de esta región tenían fama de guerreros feroces, y aunque el gobierno mexicano había firmado algunos acuerdos de paz, aún había bandas que no reconocían ningún tratado. Pero algo en el fondo de mi mente me decía que su presencia podía estar relacionada con la visita de Herrera. «Doña Esperanza», le dije bajando la voz, «¿usted sabe algo sobre plata ceremonial apache? ¿Cómo se ve? ¿Qué significan sus símbolos?». Sus ojos se agrandaron. «Ay, Dios mío, Ezequiel, ¿por qué preguntas eso? La plata sagrada de los apaches es algo que no se debe tocar. Es parte de sus rituales funerarios, de sus ceremonias más importantes. No he hecho nada», la tranquilicé rápidamente, «pero creo que alguien quiere que lo haga». Le conté sobre la visita de Herrera y la bolsa de plata. Mientras hablaba, vi cómo su rostro se ponía cada vez más pálido. «Ezequiel, si esa plata viene de donde yo creo que viene, estás en un peligro terrible. Los apaches no perdonan la profanación de sus objetos sagrados, y si Sebastián Herrera está metido en esto», se persignó rápidamente. «Ese hombre no tiene escrúpulos. Haría cualquier cosa por dinero». El resto de la mañana trabajé con las manos, pero mi mente estaba en otro lado. Reparé las herraduras del caballo del padre Miguel, afilé las hachas de 2 leñadores y forjé varios clavos para una casa nueva que se estaba construyendo al otro lado del pueblo. Pero cada ruido extraño me hacía levantar la vista. Cada sombra que se movía me ponía nervioso.
Fue al mediodía cuando aparecieron. Primero vi el polvo que levantaban sus caballos en el horizonte. Luego distinguí las figuras, 5 jinetes que se acercaban al pueblo con un paso decidido, pero no agresivo. A medida que se acercaron, pude ver que llevaban ropa tradicional apache, camisas de cuero, mocasines altos y bandanas coloridas. El líder, un hombre de edad mediana con el cabello largo y trenzado, llevaba un collar de cuentas azules que brillaba al sol. El pueblo entero pareció detenerse. Los niños que jugaban en la plaza corrieron hacia sus casas. Las mujeres cerraron las ventanas. Y los hombres se reunieron en grupos pequeños, murmurando entre ellos. Pero los apaches no se dirigieron a la plaza principal. Vinieron directamente hacia mi herrería. Se detuvieron a unos 20 metros de mi taller y el líder desmontó. Era un hombre imponente, con cicatrices en los brazos que hablaban de muchas batallas, pero había una dignidad en su postura que me hizo entender inmediatamente que era un jefe importante. «¿Tú eres el herrero que llaman Ezequiel?», me preguntó en un español perfecto, aunque con un acento que revelaba que no era su primera lengua. «Sí, señor», respondí, dejando el martillo y acercándome con las manos visibles. Había aprendido que mostrar respeto era la mejor forma de evitar malentendidos. «¿En qué puedo servirle?» «Me llamo Ayllana, cazador de tormentas. Soy jefe de la banda del Águila Roja». Sus ojos, oscuros como la noche, me estudiaron cuidadosamente. «Hemos venido por algo que nos pertenece». El corazón me latía tan fuerte que pensé que todo el pueblo podría oírlo. Si me dice qué es lo que busca, haré todo lo posible por ayudarlo. Hace 3 días, profanadores blancos entraron en nuestro cementerio sagrado en las colinas del norte. Robaron plata ceremonial que pertenecía a nuestros ancestros, plata que llevaba las almas de nuestros guerreros muertos. Su voz era controlada, pero podía sentir la ira que había debajo. «Sabemos que esa plata está en este pueblo». Tragué saliva. «¿Y por qué creen que yo sé algo de eso?» «Porque», dijo dando un paso más cerca, «somos un pueblo que observa. Sabemos que el comerciante Herrera vino a verte ayer con una bolsa pesada. Sabemos que te negaste a trabajar con lo que había dentro». Una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. «Y eso nos dice que eres un hombre con honor». El alivio me inundó como agua fresca. No habían venido a amenazarme, habían venido porque respetaban mi decisión. Pero entonces me di cuenta de las implicaciones. «Si ustedes saben que me negué», dije lentamente, «entonces también saben que Herrera va a buscar a otro herrero». «Sí», asintió Ayllana. «Por eso necesitamos tu ayuda». Antes de que pudiera preguntar qué tipo de ayuda, uno de los jinetes que había permanecido montado señaló hacia el pueblo. En la distancia pude ver una nube de polvo acercándose desde el sur. Muchos caballos, moviéndose rápido. «Problema», murmuró Ayllana, llevando la mano instintivamente hacia la pistola que llevaba en el cinturón. Mientras la nube de polvo se acercaba, pude distinguir los colores. Era una patrulla del ejército mexicano. Y al frente, cabalgando como si el diablo lo persiguiera, iba Sebastián Herrera. Tumumba. Capítulo 3. «Rápido», le dije a Ayllana, señalando hacia el establo anexo a mi herrería. «Pueden esconderse ahí hasta que veamos qué quiere la patrulla». El jefe apache me miró con ojos que pesaban mi alma. Un herrero negro que protege a apaches de soldados mexicanos. El mundo está lleno de sorpresas. Pero no hubo ironía en su voz, solo reconocimiento. «Mis hombres pueden cuidarse solos, pero acepto tu oferta. Quiero escuchar lo que tiene que decir ese comerciante». Los 5 apaches condujeron sus caballos al establo con una eficiencia silenciosa que hablaba de años de experiencia evitando patrullas. En menos de 2 minutos habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí. La patrulla llegó en una nube de polvo y ruido de sables. 8 soldados con uniformes sudorosos y expresiones tensas, liderados por un teniente joven que parecía más nervioso que sus hombres.
Herrera cabalgaba a su lado, gesticulando y hablando sin parar. «¡Ezequiel!», gritó Herrera antes de que los soldados se hubieran detenido completamente. «Dile al teniente Morales lo que me contaste sobre los apaches que viste esta mañana». Mi mente trabajó rápidamente. Herrera estaba jugando un juego peligroso, tratando de usar al ejército para resolver su problema con los apaches. Pero había cometido un error. Había asumido que yo estaría de su lado. «Buenos días, teniente», saludé, ignorando completamente a Herrera. «¿En qué puedo servirle?». El teniente Morales desmontó y se acercó. Era joven, probablemente de mi edad, pero llevaba el peso del mando en los hombros. «Herrero, hemos recibido informes de actividad apache hostil en la región. ¿Has visto algo inusual?». «Vi jinetes en las colinas esta mañana», respondí honestamente. «Pero no parecían hostiles, se mantuvieron a distancia y no amenazaron a nadie». «¡Mentira!», estalló Herrera. «Me dijiste que habían estado rondando tu herrería, que te sentías amenazado». Me volví hacia él con la expresión más tranquila que pude conseguir. «Don Sebastián, creo que me confunde con otra persona. Yo nunca le dije tal cosa». Los ojos de Herrera se encendieron de furia, pero antes de que pudiera responder, el teniente levantó la mano. «A ver, Herrera, ¿de qué se trata exactamente todo esto? Me sacaste de mi puesto diciendo que había una emergencia apache, pero hasta ahora lo único que veo es a un comerciante muy alterado y a un herrero muy calmado». Herrera respiró profundo, tratando de recuperar la compostura. «Teniente, lo que pasa es que hay apaches robando en la región. Atacaron una caravana hace 3 días y se llevaron mercancía valiosa. Creo que están usando este pueblo como base». «¿Qué tipo de mercancía?», preguntó el teniente, sacando una libreta pequeña. «Plata trabajada, piezas ceremoniales de gran valor». Herrera me lanzó una mirada venenosa. «Y creo que están tratando de vender o intercambiar esas piezas aquí en el pueblo». Desde el establo llegó un ruido casi imperceptible, como si alguien hubiera movido una silla de montar. El teniente no lo notó, pero yo vi cómo los músculos de Herrera se tensaron. «Ezequiel», dijo el teniente, volviéndose hacia mí, «alguien te ha ofrecido plata ceremonial para trabajar». Era el momento de la verdad. Podía mentir y proteger mi posición, o podía decir la verdad y arriesgarme a las consecuencias. Pero mientras miraba los ojos expectantes del joven oficial, recordé las palabras de Aiyana. Era un hombre con honor. «Sí», dije simplemente. «Don Sebastián me trajo una bolsa de plata ceremonial ayer y me pidió que la fundiera para hacer herraduras». La mandíbula de Herrera se desplomó. No había esperado que dijera la verdad. «¿Y qué respondiste?», preguntó el teniente, escribiendo rápidamente. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. La plata tenía grabados que parecían ceremoniales apaches y no me sentía cómodo trabajando con objetos que podrían ser sagrados para alguien. El teniente cerró su libreta y miró fijamente a Herrera. «Entonces, según entiendo, usted tenía en su posesión plata ceremonial apache y quería que fuera fundida. ¿De dónde sacó esa plata, don Sebastián?» «Yo la encontré en una hacienda abandonada al norte de aquí». Herrera sudaba ahora, y no era por el calor. «Es plata sin dueño». «Las colinas del norte están en territorio apache», observó el teniente secamente. «Cualquier cosa encontrada allí, técnicamente, les pertenece a ellos, según los acuerdos de paz vigentes». Un silencio incómodo llenó el aire. Los soldados intercambiaron miradas, y pude ver que algunos de ellos no estaban cómodos con la situación. «Teniente», dije cuidadosamente, «¿puedo sugerir algo?». «Adelante». «Dan, si don Sebastián realmente encontró esa plata en territorio apache, la solución honorable sería devolvérsela a ellos. Los apaches son gente razonable cuando se les trata con respeto». Herrera me miró como si quisiera estrangularme con sus propias manos. «Ese negro no sabe nada de apaches. Son salvajes que no entienden otra cosa que la fuerza». El teniente se volvió hacia Herrera con una expresión que se había vuelto considerablemente más fría.
Don Sebastián, le sugiero que vigile su lenguaje. El señor Ezequiel es un ciudadano respetado de este pueblo, y hasta ahora ha sido el único que ha mostrado algo parecido al sentido común en esta conversación. En ese momento, un sonido suave pero distintivo llegó desde el establo, el relincho bajo de un caballo apache. Los caballos apaches tenían un sonido diferente a los caballos mexicanos, más salvaje, más libre. El teniente frunció el ceño y miró hacia el establo. ¿Tienes visitas, Ezequiel? Mi corazón se detuvo. Todo dependía de lo que dijera a continuación. Teniente, dije, tomando la decisión más arriesgada de mi vida, creo que la mejor forma de resolver este problema es hablar directamente con los apaches. Y resulta que algunos representantes de la banda del Águila Roja están aquí, dispuestos a discutir el asunto pacíficamente. El rostro de Herrera se puso blanco como la cal. Los soldados, instintivamente, llevaron las manos a sus armas. Y desde el establo, Ayllana, cazador de tormentas, emergió lentamente, con las manos visibles, pero la dignidad intacta. «Buenos días, teniente», dijo en español perfecto. «Creo que usted y yo tenemos que hablar». Nahru, capítulo 4. El aire se volvió tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Los soldados habían desenvainado sus sables a medias, pero el teniente Morales levantó la mano, deteniéndolos. Sus ojos estudiaron a Ayllana con la intensidad de un hombre que sabía que las siguientes palabras podrían significar la diferencia entre la paz y la guerra. «Soy el teniente Joaquín Morales, Regimiento de Sonora», se presentó formalmente. «¿Con quién tengo el honor de hablar?» «Ayllana, cazador de tormentas, jefe de la banda del Águila Roja». El apache se acercó lentamente, cada movimiento calculado para no provocar. «Vengo en son de paz a reclamar lo que es nuestro por derecho». Herrera, que había permanecido en silencio desde la aparición de Ayllana, finalmente explotó. «Teniente, este salvaje está aquí para atacar el pueblo. Debe arrestarlo inmediatamente». Los ojos de Ayllana se endurecieron, pero su voz permaneció calmada. «La única persona aquí que ha cometido un crimen es el hombre que profanó las tumbas de nuestros ancestros». «Pruébalo», gritó Herrera, pero había pánico en su voz. Ayllana llevó lentamente la mano a una bolsa de cuero que colgaba de su cinturón. «Teniente, ¿me permite mostrarle algo?» El oficial asintió, aunque mantuvo la mano cerca de su pistola. Ayllana abrió la bolsa y sacó una pieza de tela desgarrada. Era parte de una camisa, con un color y patrón distintivos. «Encontramos esto enganchado en un arbusto espinoso cerca de nuestro cementerio sagrado. También encontramos huellas de botas, del tipo que usan los comerciantes mexicanos». Miré la tela y luego miré la camisa de Herrera. Era del mismo color azul desteñido, con el mismo patrón de rayas finas, y en el hombro derecho de su camisa había un desgarrón reciente. El teniente también lo notó. «Don Sebastián, ¿puede explicar cómo su camisa se desgarró?» «Yo me enganché con una rama mientras cabalgaba. Eso no prueba nada». Pero Herrera retrocedía lentamente hacia su caballo. «Hay más», continuó Ayllana, sacando otro objeto de la bolsa. Era una herradura, pero no una normal. Estaba hecha de hierro, pero tenía incrustaciones de plata en los bordes. Una de las tumbas que profanaron era la de mi abuelo, un gran jefe. Su caballo fue enterrado con él, con herraduras ceremoniales como esta. Solo falta una. El teniente examinó la herradura cuidadosamente. «Es un trabajo muy específico. No cualquier herrero podría hacer algo así». «Exacto», dijo Ayllana, mirándome directamente. «Por eso vinieron aquí, porque Ezequiel es conocido en toda la región por su habilidad con el metal». Sentí todos los ojos sobre mí. Era como estar en el centro de una tormenta, con rayos cayendo desde todas las direcciones. «Don Sebastián», dije lentamente, «cuando me trajo esa plata ayer, ¿había alguna herradura entre las piezas?» «No tengo que responder a las preguntas de un negro», estalló Herrera, pero su respuesta misma era una confesión. El teniente se acercó a Herrera.
Responda la pregunta. Sí, admitió finalmente Herrera. Había una herradura, pero eso no significa que yo haya robado nada. La encontré junto con todo lo demás. ¿En una hacienda abandonada?, preguntó Aiyana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Una hacienda donde enterraban caballos con sus jinetes? El engaño de Herrera se desmoronaba como un castillo de arena. Pero un hombre desesperado es un hombre peligroso, y pude ver en sus ojos que estaba considerando opciones desesperadas. «Teniente», dijo de repente, «este apache está mintiendo. Probablemente robó esa plata él mismo, y ahora está tratando de culparme para evitar el castigo». «¿Con qué propósito robaría mi propia plata ceremonial?», preguntó Aiyana razonablemente. «Para venderla en el pueblo, por supuesto. Todos saben que los apaches comercian con objetos robados». La tensión se disparó de nuevo. Los hombres de Aiyana, que habían permanecido ocultos en el establo, comenzaron a moverse. Podía oír el sonido suave de mocasines en el suelo de tierra, pero entonces una voz nueva se unió a la conversación. «Eso es suficiente». El padre Miguel apareció desde la dirección del pueblo, con su sotana negra ondeando al viento. «Teniente Morales, como representante de la iglesia en este pueblo, puedo testificar que don Sebastián me ofreció piezas de plata ceremonial hace 3 días, diciendo que las había encontrado y queriendo saber cuánto valdían». Herrera se quedó con la boca abierta. «Padre, usted no puede... ¿No puedo decir la verdad?». El anciano sacerdote se acercó con pasos firmes. «También puedo testificar que cuando le dije que esas piezas parecían objetos funerarios apaches y que debían ser devueltas, usted se enfureció y dijo que encontraría otra forma de convertirlas en dinero». El caso contra Herrera estaba cerrado, pero yo sabía que el verdadero peligro apenas comenzaba. Un hombre como él no se rendiría fácilmente y tenía conexiones que podrían hacer la vida difícil para todos los involucrados. «Teniente», dije rápidamente, «propongo una solución que podría beneficiar a todos». «Te escucho». «Don Sebastián devuelve toda la plata ceremonial a los apaches. A cambio, ellos no presentan cargos formales contra él». Hice una pausa, viendo las expresiones de todos los presentes. «Y yo me comprometo a hacer herraduras ceremoniales nuevas para la banda del Águila Roja, usando mi propio metal y trabajo como regalo de buena voluntad del pueblo». Aiyana me estudió con una nueva intensidad. «¿Por qué harías eso?». «Porque creo que es lo correcto». «Y porque...». Dudé, pero luego decidí decir toda la verdad. «Porque yo también sé lo que es que te roben lo que más amas. Mis ancestros fueron arrancados de su tierra y vendidos como ganado. Entiendo el dolor de la profanación». El silencio que siguió fue diferente, menos tenso, más reflexivo. Finalmente, Aiyana asintió lentamente. «Acepto tu propuesta, herrero, pero hay algo que debes saber antes de que esto termine». «¿Qué?». Sus ojos brillaron con algo que no pude identificar. «Mi hija, Itzel, ha estado observando este pueblo durante días, y ella dice que hay algo especial en ti, algo que va más allá de tu habilidad con el metal». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Herrera hizo su último movimiento desesperado. «Esto es una conspiración», gritó sacando su pistola. «No voy a permitir que un negro y un apache me arruinen». Pero cuando apuntó el arma, no era hacia Aiyana o hacia mí. Estaba apuntando directamente al teniente Morales. «¿Te gustaron estos primeros 4 capítulos? Debo continuar con los capítulos 5, 6 y 7 para completar la historia. La tensión está aumentando perfectamente y tenemos varios elementos en juego. La confrontación directa entre Herrera y las autoridades, el desarrollo de la relación entre Ezequiel y la banda apache, el misterio sobre la hija de Aiyana y lo que ella ve de especial en Ezequiel, el cliffhanger con Herrera apuntando al teniente Villars. Capítulo 5. El tiempo se detuvo como si el mundo entero contuviera la respiración.
El cañón de la pistola de Herrera brillaba bajo el sol del mediodía, apuntando directamente al corazón del teniente Morales. Podía ver el dedo del comerciante tensándose en el gatillo y supe que tenía apenas segundos para actuar. ¡No!, grité, lanzándome hacia adelante, pero Ayana fue más rápido. Con un movimiento fluido que parecía desafiar las leyes de la física, el jefe apache sacó un cuchillo de su bota y lo arrojó en un arco perfecto. La hoja se clavó en la muñeca de Herrera justo cuando disparaba, desviando el tiro hacia el cielo. El comerciante gritó de dolor y la pistola cayó al suelo con un ruido metálico. Los soldados reaccionaron inmediatamente rodeando a Herrera con las armas desenvainadas, pero el hombre estaba derrotado, sosteniéndose la muñeca sangrante y mirando a Ayana con una mezcla de odio y terror. «Gracias», dijo el teniente Morales, su voz ligeramente temblorosa por la adrenalina. «Me salvó la vida». Ayana recuperó su cuchillo y lo limpió calmadamente en la hierba. Un hombre desesperado es más peligroso que un oso herido. Lo sé por experiencia. Sebastián Herrera, declaró el teniente formalmente, queda arrestado por asalto a un oficial, profanación de sitios sagrados y intento de asesinato. Mientras los soldados atendían a Herrera y le vendaban la herida antes de llevárselo, yo no podía dejar de pensar en la velocidad y precisión con que Ayana había actuado. No era solo habilidad, era como si hubiera anticipado exactamente lo que Herrera iba a hacer. «¿Cómo supiste que iba a disparar?», le pregunté. «Mi hija», respondió simplemente. «Ella tiene un don para ver las intenciones de las personas. Me advirtió que el comerciante era capaz de violencia». «¿Tu hija? ¿Dónde está?». Ayana sonrió por primera vez desde que había llegado. «Más cerca de lo que crees. Itzel, muéstrate». Una figura emergió de detrás de mi herrería, moviéndose con la misma gracia silenciosa que su padre. Era una joven apache de quizás 20 años, con cabello negro como la noche trenzado con cuentas turquesas y ojos que parecían ver directamente en el alma. Llevaba un vestido de piel de venado adornado con diseños intrincados, y en su cintura colgaba una bolsa de medicina que identificaba su rango especial en la tribu. «Ha estado observándote durante días», continuó Ayana. «Dice que hay algo en ti que la intriga, algo que va más allá de lo que muestras al mundo». Itzel se acercó lentamente, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir desnudo. Cuando habló, su voz era suave, pero llevaba un peso que no correspondía a su edad. «Tienes marcas en el alma», dijo en español, con un ligero acento apache. «Marcas de cadenas que ya no existen, pero que aún duelen. Y tienes sangre que no reconoces». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué quieres decir con sangre que no reconozco?». «Mi hija es una vidente», explicó Ayana. «Ve cosas que otros no pueden ver, conexiones entre las personas, hilos invisibles que unen las vidas». Hizo una pausa estudiando mi rostro. «Ella dice que tienes sangre apache en tus venas». El mundo pareció tambalearse bajo mis pies. «Eso es imposible. Soy negro, descendiente de esclavos africanos. Nunca he estado cerca de ningún apache antes de hoy. Los caminos del destino son más complejos de lo que creemos», dijo Itzel, acercándose aún más. «¿Nunca te preguntaste por qué entiendes el metal como lo haces? ¿Por qué puedes ver el alma de las cosas que forjas?». La verdad era que sí me lo había preguntado. Desde niño había tenido una conexión con el hierro y el fuego que iba más allá de la técnica. Podía sentir cuando un metal estaba listo para ser trabajado. Podía ver las formas que quería tomar antes de que el martillo las creara. Los otros herreros que había conocido lo llamaban talento, pero para mí siempre había sido algo más profundo. «Mis abuelos trabajaban el hierro en África», dije, tratando de encontrar una explicación lógica. «Quizás heredé su habilidad». «Es posible», asintió Itzel. «Pero también es posible que hayas heredado algo más. Los apaches también tenemos una larga tradición con el metal.
Hace muchos años, algunos de nuestros guerreros fueron llevados como esclavos al sur. Algunos escaparon, otros se encogió de hombros. Las líneas de sangre se mezclan de formas que no siempre entendemos. El teniente Morales, que había estado escuchando nuestra conversación mientras supervisaba el arresto de Herrera, se acercó con expresión curiosa. «Discúlpenme por interrumpir, pero esto me recuerda algo». Se rascó la barbilla pensativamente. «Mi abuelo era militar en esta región hace 50 años. Solía contar historias sobre un grupo de esclavos fugitivos que se unieron con una banda apache en los años 1820. Decía que habían formado una comunidad donde las dos culturas se mezclaron. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué pasó con esa comunidad? Fue atacada por soldados estadounidenses que perseguían a los esclavos fugitivos. La mayoría murió, pero algunos escaparon hacia el sur, hacia México. El teniente frunció el ceño, recordando. Mi abuelo siempre decía que era una tragedia, porque habían creado algo hermoso, una hermandad entre pueblos que habían sufrido. Itzel asintió gravemente. Mi bisabuela me contó la misma historia. Decía que algunos de los niños de esa comunidad fueron adoptados por familias apache y otros fueron llevados más al sur por los sobrevivientes negros. El mundo parecía reorganizarse a mi alrededor. Todas las preguntas sobre mi pasado, sobre por qué me había sentido tan atraído hacia el norte de México, sobre por qué los paisajes del desierto me causaban una sensación extraña de familiaridad, comenzaron a tomar un nuevo significado. Pero aunque fuera cierto, dije lentamente, ¿qué diferencia haría? Soy quien soy por mis acciones, no por mi sangre. Tienes razón, dijo Aiyana con aprobación, pero conocer de dónde vienes puede ayudarte a entender hacia dónde vas. Se volvió hacia el teniente. Oficial, ¿considera resuelto el asunto de la plata ceremonial? Completamente. Don Herrera será procesado y la plata será devuelta a ustedes según la ley. El teniente cerró su libreta. Pero tengo curiosidad sobre su propuesta, Herrero. ¿Realmente está dispuesto a hacer herraduras ceremoniales nuevas para la banda? Más que dispuesto, respondí sin dudar. Sería un honor. Entonces, dijo Aiyana, propongo algo diferente. En lugar de herraduras, ¿podrías venir a nuestra aldea y ayudarnos a reconstruir algunos objetos ceremoniales que se perdieron con el tiempo? No para reemplazar lo que nos robaron, sino para crear nuevas tradiciones. La idea me emocionó de una forma que no esperaba. ¿Me permitirían hacer eso? ¿Un forastero trabajando con objetos sagrados? Si lo que mi hija ve es cierto, sonrió Aiyana, no serías tan forastero como crees. Antes de que pudiera responder, uno de los soldados se acercó al teniente con expresión preocupada. «Mi teniente, encontramos algo más en las alforjas de Herrera». Nos mostró una bolsa más pequeña, llena de monedas de oro, pero no eran monedas mexicanas o estadounidenses. Tenían símbolos extraños, y algunas parecían muy antiguas. «Son monedas españolas coloniales», dijo el teniente examinándolas, «muy valiosas, y algunas de estas...» Sus ojos se agrandaron. «Estas son aztecas. Oro precolombino». Itzel se acercó a mirar las monedas, y su rostro se puso pálido. «Padre, estas monedas... las reconozco de las historias de los ancianos. Son del tesoro perdido de Montezuma». «¿El tesoro perdido de Montezuma?», pregunté. «Creí que era solo una leyenda». «Muchas leyendas tienen raíces en la realidad», murmuró Aiyana, estudiando las monedas con reverencia. «Si Herrera tenía acceso a esto, significa que hay mucho más en juego de lo que pensábamos», terminó el teniente. «Y probablemente no estaba trabajando solo». Como para confirmar sus sospechas, el sonido de muchos caballos acercándose llegó desde el sur. Pero esta vez no era una patrulla del ejército. Era un grupo de hombres armados, con las ropas polvorientas de bandidos, y cabalgaban como si vinieran a la guerra. «Problemas», murmuré,
contando al menos 15 jinetes que se acercaban rápidamente. Aiyana silbó suavemente, y de repente el establo se llenó de actividad cuando sus guerreros emergieron con las armas listas. Pero incluso con los soldados del teniente estábamos en clara desventaja numérica. «Ezequiel», dijo Itzel urgentemente, tomando mi brazo, «hay algo más que necesitas saber sobre tu pasado, algo que podría salvarnos a todos». Capítulo 6. Los bandidos se detuvieron a unos 100 metros, lo suficientemente cerca para que pudiéramos ver sus caras curtidas por el sol y las cicatrices de muchas batallas, pero lo suficientemente lejos para evitar un enfrentamiento inmediato. Su líder, un hombre corpulento con un sombrero decorado con plata, desmontó y caminó hacia nosotros con la confianza de alguien que había ganado muchas peleas. «Teniente Morales», gritó con una voz que resonaba como el trueno, «soy capitán Ricardo Mendoza y vengo a reclamar a mi socio y la mercancía que me pertenece». El teniente se adelantó, manteniendo la mano cerca de su arma. «Capitán Mendoza, si es que realmente tiene ese rango, Sebastián Herrera está bajo arresto por múltiples crímenes. En cuanto a cualquier mercancía, necesitará presentar documentos que prueben su propiedad legal». Mendoza se rió, un sonido áspero y desagradable. «Los únicos documentos que necesito son estos», dijo, haciendo un gesto hacia sus hombres armados. «Herrera trabaja para mí, y la plata y el oro que tiene son parte de una operación que lleva meses en marcha». «¿Qué tipo de operación?», preguntó Aiyana, dando un paso adelante. Su postura era relajada, pero pude ver la tensión en sus músculos, listo para la acción. «Una operación muy lucrativa, Apache. Hemos estado recuperando tesoros perdidos de sitios antiguos por toda la región. Sitios aztecas, sitios apaches, sitios de los primeros colonos españoles». Los ojos de Mendoza brillaron con codicia. «Hay más oro y plata enterrados en estas tierras de lo que la mayoría de la gente puede imaginar». «¿Te refieres al saqueo?», dijo el teniente fríamente. «Eso es un crimen federal. Llámalo como quieras, soldadito. El hecho es que tenemos mapas, información, contactos. Y Herrera es nuestro especialista en identificar y procesar los metales preciosos». Mendoza miró directamente hacia mí. «Aunque debo admitir que me intriga este herrero negro. Herrera dice que rechazó una oferta muy generosa para trabajar con nosotros». Un frío se extendió por mi estómago. «No tengo interés en trabajar con saqueadores». «¿Saqueadores?», Mendoza se rió de nuevo. «Somos empresarios, amigo, y tengo una propuesta que podría cambiar tu vida. Únete a nosotros y te harás rico más allá de tus sueños más salvajes». «Ya te dijo que no está interesado», intervino Itzel, moviéndose para ponerse a mi lado. Mendoza la miró con una expresión que me hizo apretar los puños. «Ah, la linda princesita Apache. He oído hablar de ti. Dicen que eres una bruja, que puedes ver el futuro». «Puedo ver tu futuro», respondió Itzel calmadamente, «y no es agradable». «¿En serio?». Mendoza sacó su pistola, pero no apuntó a nadie en particular. «Dime, brujita, ¿ves a todos tus amigos muertos en los próximos minutos? Porque eso es lo que va a pasar si no me entregan a Herrera y todo el oro que tienen». Era entonces cuando Itzel hizo algo completamente inesperado. Se volvió hacia mí y me habló en un idioma que no reconocí al principio, pero que de alguna manera entendí. Era apache, pero mezclado con algo más, algo que resonaba en un lugar profundo de mi memoria. «Hermano del fuego», me dijo, «es hora de que recuerdes quién eres realmente». Las palabras me golpearon como un martillo. De repente, fragmentos de recuerdos que había enterrado profundamente comenzaron a emerger. Voces cantando en la noche, el sonido de martillos sobre yunques, el aroma de hierbas medicinales mezclándose con el humo de las forjas, y una mujer de piel oscura, con plumas en el cabello, cantándome canciones de cuna en 2 idiomas diferentes. «Mi abuela», susurré.
los recuerdos inundándome como una presa que se rompe. Ella me enseñó canciones en apache y en una lengua africana que había aprendido de su madre. Itzel asintió. Tu abuela era Aiyana Corazón de Fuego, hermana de mi bisabuelo. Eras muy pequeño cuando la comunidad fue atacada, pero ella logró escapar contigo hacia el sur. Te entregó a una familia de esclavos libertos que prometió cuidarte y mantenerte a salvo. El mundo se reorganizó de nuevo a mi alrededor. De repente entendí por qué siempre me había sentido incompleto, por qué el desierto me llamaba, por qué podía trabajar el metal de formas que otros herreros no podían entender. Eso es muy conmovedor, interrumpió Mendoza sarcásticamente, pero no cambia el hecho de que están interfiriendo con mis negocios. Pero algo había cambiado en mí. Los recuerdos que regresaban traían consigo no solo conocimiento, sino poder. Poder que había estado dormido durante décadas. «Itzel», dije en apache, sorprendiéndome a mí mismo por lo natural que se sentía el idioma en mi lengua. «¿Cuántos de mis parientes están en tu banda?» «4 primos», respondió en el mismo idioma, «y todos saben trabajar el metal, aunque ninguno como tú». Aiyana había estado escuchando nuestra conversación con una expresión de asombro creciente. «Por todos los espíritus», murmuró. «Realmente eres uno de nosotros». Pero Mendoza se estaba impacientando. «Basta de charla indígena. Entreguen a Herrera y el oro o empezaremos a disparar». Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Me volví hacia el teniente Morales. «Teniente, ¿qué tan bien conoce las leyes sobre territorios apaches y derechos de ciudadanía?» «Bastante bien». «¿Por qué?» «Si puedo probar que tengo sangre apache y que fui separado ilegalmente de mi familia, ¿tendría derechos sobre este territorio?» Los ojos del teniente se agrandaron cuando entendió hacia dónde iba mi razonamiento. «Si puede probarlo, técnicamente tendría derecho a reclamar protección bajo los acuerdos entre el gobierno mexicano y las tribus locales. ¿Y eso qué significa prácticamente?» «Significa», dijo con una sonrisa lenta, «que cualquier ataque contra usted en territorio apache sería considerado un acto de guerra contra una nación aliada de México». Mendoza había estado escuchando con creciente alarma. «Eso es ridículo. No pueden cambiar las reglas en medio del juego». «No estamos cambiando nada», respondió Aiyana firmemente. «Solo estamos reconociendo lo que siempre fue verdad». Se volvió hacia mí con una expresión solemne. «Ezequiel Montes, también conocido como Corazón de Fuego, hijo de Aiyana Corazón de Fuego, te doy la bienvenida de vuelta a tu familia». El efecto fue inmediato. Los guerreros apaches que habían estado ocultos comenzaron a emerger de posiciones que ni siquiera había notado. No eran solo los 5 que habían llegado con Aiyana. Había al menos una docena más, todos armados y en posiciones estratégicas alrededor del pueblo. Mendoza y sus hombres se dieron cuenta de que habían caído en una trampa perfecta. Estaban rodeados, superados en número y enfrentando no solo a bandidos locales, sino a guerreros apaches en su propio territorio. «¡Esto no ha terminado!», gritó Mendoza, retrocediendo hacia su caballo. «¡Volveremos con más hombres!». «No», dijo una nueva voz desde detrás de él. «No volverán». Un grupo de jinetes había aparecido desde el sur, bloqueando la ruta de escape de Mendoza. Pero estos no eran más bandidos. Por sus uniformes pude ver que eran rurales, la Policía Federal Mexicana especializada en combatir el bandolerismo. Su líder se acercó con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Capitán Alejandro Vázquez, rurales de Sonora. Ricardo Mendoza queda arrestado por saqueo, bandolerismo y violación de territorios protegidos». Mendoza intentó un último acto de desafío. «No pueden arrestarme, tengo protección política». «La tenía», corrigió el capitán Vázquez, «pero resulta que sus protectores políticos han caído en desgracia. El nuevo gobernador tiene una política muy estricta contra el saqueo de sitios históricos».
Mientras los rurales arrestaban a Mendoza y sus hombres, me quedé parado entre dos mundos que finalmente se habían unido. Itzel tomó mi mano y pude sentir una conexión que iba más allá de las palabras. «Hay algo más», me dijo suavemente, «algo que solo ahora puedo decirte». «¿Qué?». Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. «He estado soñando contigo durante meses. Sueños donde trabajabas metal bajo las estrellas, donde creabas cosas hermosas que unían a nuestros pueblos. Los ancianos dicen que cuando un vidente sueña con alguien de esa manera, ¿qué dicen? Que es una señal de que los espíritus han elegido a esa persona para algo importante, para una unión que cambiará el futuro». Miré sus ojos, oscuros como la noche pero llenos de estrellas, y supe que mi vida estaba a punto de cambiar de formas que nunca había imaginado. Capítulo 7. 6 meses después, el sonido del martillo sobre el yunque resonaba de manera diferente. Ya no era el latido solitario de un corazón cansado, sino la música de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Mi nueva herrería, construida en el corazón de la aldea apache del Águila Roja, era tanto un taller como un puente entre dos culturas que habían aprendido a honrarse mutuamente. El sol de la mañana pintaba las montañas de Sonora con tonos dorados mientras trabajaba en mi proyecto más ambicioso hasta la fecha. Un conjunto de herramientas ceremoniales que combinarían las técnicas de forjado africanas que había heredado de mis antepasados esclavos con los métodos tradicionales apaches que había aprendido de mis primos recién encontrados. «Buenos días, esposo», dijo Itzel, apareciendo en la entrada del taller con una sonrisa que todavía me hacía saltar el corazón después de 3 meses de matrimonio. «Buenos días, esposa mía», respondí, dejando el martillo y acercándome para besarla. Llevaba el vestido de boda que había hecho especialmente para ella, piel de venado blanca, adornada con plata trabajada y cuentas turquesas, combinado con elementos de la tradición africana que mi abuela adoptiva me había enseñado antes de morir. «Papá quiere que sepas que el teniente Morales llegó esta mañana con noticias del juicio», me informó, acomodando algunas de las herramientas que había estado usando. En los meses que habían pasado desde el arresto de Herrera y Mendoza, el caso había crecido hasta convertirse en uno de los escándalos más grandes de la región. La investigación había revelado una red de saqueo que se extendía desde Arizona hasta el centro de México, involucrando a funcionarios corruptos, comerciantes sin escrúpulos y bandidos como Mendoza. «¿Qué tipo de noticias?», pregunté, aunque por la sonrisa de Itzel podía suponer que eran buenas. «Herrera fue sentenciado a 10 años de prisión y debe pagar reparaciones completas a todas las tribus afectadas. Mendoza y sus hombres recibieron sentencias aún más largas». Hizo una pausa dramática. «Y el gobierno mexicano ha decidido crear un nuevo programa para proteger sitios arqueológicos, con mi padre como consultor principal para asuntos apaches». «Eso es excelente», dije, sintiéndome genuinamente feliz por Aiyana. El hombre había demostrado ser no solo un guerrero feroz, sino también un diplomático sabio y un líder que realmente se preocupaba por el futuro de su pueblo. «Pero hay más», continuó Itzel, sus ojos brillando con travesura. «El teniente también trajo una propuesta oficial del gobierno». «¿Qué tipo de propuesta?». «Quieren contratarte como herrero oficial para un nuevo proyecto, crear herramientas y objetos ceremoniales para todas las tribus de la región, como parte de un programa de preservación cultural». Tomó mis manos entre las suyas. «Sería un trabajo que te permitiría viajar, conocer otras tribus, aprender nuevas técnicas y al mismo tiempo ayudar a preservar tradiciones que estaban en peligro de perderse». La idea me emocionó profundamente. En los últimos meses había descubierto que mi verdadera pasión no era solo trabajar el metal, sino usar esa habilidad para conectar culturas y preservar historias.
Cada pieza que creaba llevaba consigo no solo la técnica, sino también las historias de las personas para quienes la hacía. ¿Y tú qué opinas?, le pregunté. Significaría estar lejos de casa por períodos largos. Mi lugar está a tu lado, respondió sin dudar. Además, como vidente de la tribu, también tengo cosas que aprender de otros pueblos. Podríamos viajar juntos, aprender juntos, crecer juntos. Antes de que pudiera responder, el sonido de muchos caballos acercándose llenó el aire, pero esta vez no sentí el pánico que había experimentado meses atrás. En su lugar, hubo emoción y anticipación. «¡Ya llegaron!», exclamó Itzel, saliendo corriendo del taller. La seguí afuera y vi una vista que me llenó el corazón de alegría. Una caravana de casi 50 personas se acercaba a la aldea, representantes de 6 tribus diferentes, herreros y artesanos de México y los Estados Unidos, oficiales del gobierno y académicos que habían venido a presenciar algo que muchos consideraban imposible. Hoy era el día de la gran ceremonia de intercambio cultural que habíamos estado planeando durante meses. Un evento donde diferentes pueblos vendrían a compartir técnicas, historias y tradiciones, todo centrado alrededor del trabajo del metal como símbolo de unidad. En la caravana pude ver al teniente Morales, ahora promovido a capitán, cabalgando junto a Illana. Detrás de ellos venían los representantes de las tribus Yaqui, Tohono o Odam y Tarahumara, cada grupo llevando ejemplos de su propio trabajo en metal. También había un grupo de herreros afrodescendientes de Veracruz que habían hecho el largo viaje específicamente para conocer las técnicas que había desarrollado combinando tradiciones africanas y apaches. Pero la sorpresa más grande estaba al final de la caravana. Esperanza Morales, la dueña de la pensión de San Miguel de las Piedras, había venido con un grupo de artesanos del pueblo. En los meses, desde los eventos con Herrera, San Miguel se había transformado en un centro de comercio cultural, donde apaches, mexicanos y otros grupos se reunían regularmente para intercambiar bienes y conocimientos. «Ezequiel», gritó el padre Miguel, desmontando de su burro con una agilidad sorprendente para su edad. «Traje algo especial para ti». El anciano sacerdote se acercó llevando una caja de madera tallada. «Esto llegó desde Luisiana la semana pasada. Es de una mujer que dice ser tu prima». Mi corazón se detuvo. Abrí la caja cuidadosamente y encontré una carta arriba de varios objetos envueltos en tela. La carta estaba escrita en inglés, pero con una caligrafía que me era familiar de alguna manera. «Querido primo Ezequiel», leí en voz alta, traduciendo al español para que Itzel pudiera entender. «Mi nombre es Sarah Washington, y soy nieta de la hermana de tu abuela adoptiva. Durante años he estado buscando información sobre los miembros perdidos de nuestra familia, y recientemente escuché sobre un herrero negro en México que había encontrado a su familia apache. Mis manos temblaron mientras continuaba leyendo. He incluido algunos objetos que pertenecían a tu abuela verdadera, incluyendo herramientas de forja que ella usaba antes de que fuera forzada a huir. También hay un diario donde escribió sobre sus técnicas especiales para trabajar el metal, técnicas que esperaba poder enseñarte algún día». Desenvolví los objetos con reverencia. Había martillos pequeños hechos con una aleación que no reconocí, cinceles con mangos tallados con símbolos que eran mitad africanos y mitad apaches, y un yunque en miniatura que estaba decorado con diseños que contaban la historia de 2 pueblos unidos por el sufrimiento pero fortalecidos por la esperanza. «Hay más», continuó la carta. «He estado en contacto con otros descendientes de aquella comunidad perdida. Somos más de los que pensábamos, esparcidos por todo el continente, pero todos llevando las mismas tradiciones en nuestros corazones. Algunos de nosotros estamos planeando un viaje a México el próximo año para conocerte y ver lo que has construido». Itzel tomó mi mano mientras yo procesaba la información.
La familia que había creído perdida para siempre no solo existía, sino que me estaba buscando activamente. No es coincidencia, dijo suavemente. Los espíritus han estado trabajando para reunir a toda tu familia. La apache, la africana y la nueva que estás creando aquí. Miré a mi alrededor y vi la ceremonia que estaba comenzando. Herreros de diferentes tradiciones estaban instalando sus forjas temporales alrededor de la plaza central de la aldea. Niños de diferentes tribus corrían juntos, compartiendo juegos y risas. Ancianos intercambiaban historias que habían mantenido vivas durante generaciones. Y en el centro de todo, mi propia forja esperaba, lista para demostrar las técnicas que había desarrollado, combinando todo lo que había aprendido sobre mi herencia múltiple. Itzel, dije, volviéndome hacia mi esposa, ¿recuerdas cuando me dijiste que habías soñado conmigo, creando cosas que unirían a nuestros pueblos? Sí, creo que ese sueño apenas está comenzando a hacerse realidad. Ella sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de alegría, y creo que los mejores sueños están por venir. Mientras el sol se alzaba completamente sobre las montañas, bañando la aldea en luz dorada, encendí mi forja por primera vez en este día especial. Las llamas saltaron hacia el cielo como oraciones hechas fuego, y el sonido del primer golpe de martillo resonó por todo el valle. Era el sonido de un nuevo comienzo, el sonido de culturas uniéndose, el sonido de un hombre que había encontrado no solo su lugar en el mundo, sino su propósito en él. Y mientras trabajaba, rodeado de mi familia recién encontrada y mi nueva comunidad, supe que mi abuela Ayana Corazón de Fuego habría estado orgullosa. Había tomado las lecciones de supervivencia que ella me había dado y las había transformado en algo más grande, un legado de unidad, respeto y amor que se extendería mucho más allá de mi propia vida. El herrero del honor había encontrado su redención, no en el oro o la plata, sino en el metal más precioso de todos. Las conexiones humanas forjadas en el fuego del respeto mutuo y templadas en las aguas de la comprensión. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de redención. Si te gustó El Herrero del Honor, dale like al video. Comparte tu opinión en los comentarios sobre qué parte te emocionó más. Y no olvides suscribirte al canal para más historias del Viejo Oeste que te llegarán directo al corazón. ¿Desde qué país nos estás viendo? Queremos saludarte.